palabra del Mesías. Dice así, con permiso del cielo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. ¿Pueden tomar su lugar si son tan amables? El Señor Mesías, el Señor Jesús, el liderazgo del alma del Mesías siempre hablaba en términos de bienaventuranza. Nosotros diríamos de bendición, de buena ventura, y no en términos de otro tipo de juicio, sino qué es la bendición y qué es la bienaventuranza, sino la misericordia expresada. Entonces, cuando nosotros entendemos que el Mesías se comunica, la expresión de sus labios es dulce más que la miel, porque en esa expresión de su palabra y de la palabra de Dios es una forma, fíjese lo que voy a decir, de adorar la palabra de Dios. No solamente a Dios, sino su palabra. También su palabra se reconoce y también es algo adorable. ¿Quién puede decir junto conmigo? La palabra de Dios es adorable. Cuando tú ves algo bonito, algo lindo, o alguien que te inspira, dices, es adorable. Esto es hermoso o hermosa. Esto me inspira. ¿Qué es algo que te inspira? Algo que te hace moverte y encontrar un sentido donde antes no lo tenías. Por fin sé qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Por fin en esta etapa de mi vida, cualquiera que sea, tus 20, tus 40 o tus 60 o más, en este momento por fin sé que todo lo que viví anteriormente no fue sino una preparación de Dios para que yo pudiera llegar a este momento donde yo pudiera agradecer conscientemente la palabra de Dios, que es adorable. Y no solamente es adorable, es también algo que puedes atesorar como un tesoro valioso. La palabra de Dios también es entrañable, porque la palabra de Dios representa la presencia de Dios. ¿Cuántas veces te has sentido tan vacío, tan roto, tan quebrado, que dices, me hace falta Dios, me hace falta su palabra, me hace falta recordar cómo fui enseñado, me hace falta recordar lo que yo sentí en un lugar, me refiero a la presencia de Dios? Y si empiezas a atesorar eso y a tomarlo como lo más entrañable para ti, lo más valioso, estamos en camino de reencontrarnos con nosotros mismos y con Dios. El Señor Jesús no hablaba nunca de un reino que habría que conquistar por la fuerza, el reino de los cielos, sino de un reino que podemos reconocer en nuestro interior. El reino de los cielos está entre vosotros, dicho de otra forma, en vosotros. Y esa misma forma no solo de pensamiento, sino de espíritu, lo podemos ver también en Juan 20:26, si son tan amables. Estamos hablando entonces, rememorando la palabra del Mesías, del justo Mesías. Juan 20:26. La palabra del justo Mesías es una palabra exacta, no habla de más, solamente lo necesario, solamente lo importante para que sea el Espíritu de Dios el que recoloque tu corazón en donde debe de estar. ¿Qué es recolocar? Yo tengo una cosita aquí y la voy a colocar en otro lugar, la unción con la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso es poner en otro lugar, en su lugar, las cosas. Entonces, la presencia de Dios
Pone en su lugar todo lo que hay dentro de ti, pensamientos, emociones, ideas, sueños, deseos, ilusiones, expectativas, todo lo pone en su lugar. Así es la presencia de Dios. Juan 20, dijimos, 26. Dice así, si son tan amables: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿qué? Tomás. Llegó Jesús, Yeshua, estando las puertas, ¿qué? Cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Puedes decirle a que está a tu izquierda, derecha, adelante o atrás: Shalom. De pronto te va a decir: ¿tú también estabas aquí? Así fue el Señor Jesús. Con las puertas cerradas apareció en medio de ellos. El reino de los cielos está entre vosotros. ¿Cuántas veces te ha pasado así? Estabas aquí, no te había visto, perdóname, no te saludé porque no te había visto, y lo tenías enfrente, o viene justo en la misma banqueta o acera delante de ti y pasa junto a ti alguien que tú conoces y no lo ves. ¿Te ha pasado? A mí me pasa muy frecuentemente y me dicen: Omar, o Omar, te saludaron. Yo: ¿quién me saludó? ¿No viste que te saludaron? No vi. No podemos incluso reconocer a los hermanos, amigos, familia, cercanos, porque estamos llenos de nosotros mismos, en nuestros, ¿cómo se dice? Como si fuera ensimismados. Estoy en mi mundo mental tan concentrado que no veo a nadie. Pero el Señor Jesús, no solo en su dicho, que es adorable, sino en su hecho, Él todo el tiempo decía: el reino de los cielos está entre vosotros. Curiosamente dice en este versículo: 8 días después. ¿A qué le suena 8 días después? Después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que el reino de los cielos empieza por reconocer la presencia de Dios en ti. Porque oramos, dice la Biblia que oremos como viendo al invisible, pero no estamos reconociendo esa presencia bendita y gloriosa del Espíritu de Dios. Y primero tendríamos que verlo con los ojos del Espíritu, con la imaginación, si usted le quiere llamar así, con la visualización, orar como si Él estuviera frente a mí, cara a cara. Eso es lo que Yeshua les enseñaba. Ora con tu Padre, que es donde hay un lugar secreto, pero ese lugar secreto está en tu interior, y lo importante es que lo reconozcas. No lo reconocemos porque estamos saturados, asfixiados, llenos de nosotros. Estamos llenos de nuestra historia, estamos llenos de nuestros dolores, estamos llenos de nuestras malas relaciones, estamos llenos de los conflictos familiares, estamos llenos de nuestras telenovelas personales, estamos llenos de es que yo, es que tú, es que merezco, es que me debes. Estamos llenos de eso no me gusta, estamos llenos de eso, con eso no estoy de acuerdo. Estamos tan llenos de nosotros mismos que no reconocemos la presencia de Dios gloriosa. Y la reconocemos cuando vemos algo lindo, cuando vemos algo hermoso, o un paisaje, o un sonido. Empiezas a reconocer eso que va más allá de ti. Y entonces, solamente de esa forma podemos conectar con Dios. Lo voy a decir sinceramente, y espero que no lo entiendan como algo grosero. Cuando tu mente deja de ser un estorbo,
La mente es una herramienta para que tengas entendimiento y comprensión, pero cuando esa mente no tiene ya control, se convierte en todo lo contrario. La palabra de Dios dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sin embargo, en esa expresión en hebreo, lo que realmente quiere decir es: amarás al Señor tu Dios con tus corazones, no solo con un corazón, sino con tus dos corazones. ¿Y qué es eso de tus dos corazones? Sino lo mejor de ti y lo que no está bueno en ti, tus coherencias y tus incoherencias, tus congruencias y tus incongruencias, tus aciertos y tus defectos, porque ¿sabes tú dónde está el don que Dios te ha dado? Para encontrar el don del Espíritu de Dios que está en ti, ¿sabes tú dónde está oculto el don que Dios te dio? ¿Dónde crees? Si una persona, yo tengo una hermana menor que se llama Diana, y cuando era chiquita en la primaria mandaban llamar a mi mamá a cada rato, porque Diana hablaba mucho en la escuela, en el salón, hablaba más que la maestra. Ese podría ser un defecto, pero ese defecto se puede convertir también en una virtud. ¿Dónde está tu don? En lo que tú llamas mi flaqueza, en lo que tú llamas mi debilidad, en lo que llamamos mi sombra. En Moisés, por ejemplo, fue un rebelde a su entender con causas justas. No le gustaba la injusticia. Por eso se dice que incluso, de cierta forma, directa o indirecta, consciente o inconsciente, mató a un egipcio. Y sin embargo, a esa persona que luchaba desde sus fuerzas contra las injusticias, incluso llegando a un extremo, Dios lo usó para darle vida a todo un pueblo. Su defecto, su extremismo, estar peleando siempre contra las injusticias, en Dios se convirtió en una virtud y en un liderazgo. Si tú hablabas mucho de chiquita, tal vez ahora puedes hablar cosas que sean de bendición para los demás. Tu don está en lo que tú llamas tu defecto, tu sombra, tu debilidad y tu flaqueza. Por eso la palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. Traslada eso inconsciente que hay en ti al aspecto consciente. ¿Y qué es el aspecto consciente? Presencia. El reino de los cielos está entre vosotros. Yeshua se apareció en medio de ellos, con las puertas cerradas. Imagínenlo, aquí cerramos las puertas y Omar estaba hablando y diciendo cosas, y de pronto el justo Mesías aquí en medio de nosotros, Yeshua. Y no te habíamos visto, Señor, no te habíamos reconocido, no habíamos sentido tu presencia, y venimos, como dice este versículo, cada 8 días. Y nos pasamos otros 7 días esforzándonos en la semana, haciendo las cosas como nosotros mejor entendemos y mejor planeamos y mejor tenemos un proyecto de todas las actividades y una agenda de lo que yo voy a hacer toda la semana. Sin embargo, llega el fin de semana y dices: Dios mío, ¿no me alcanzó? No me alcanzó. Planifiqué una semana linda, hermosa, de bendición, en relaciones, en economía, en situaciones familiares, y no me alcanzó. Ya hice todo lo que pude durante estos 7 días o estos 70 años de vida, y parece que no llego a la meta. Pero para que puedas encontrar esa meta, tienes que reencontrarte con la presencia de Jesús, de Yeshua en tu vida, reconocerlo. El reino de Dios, sí dice ahí un versículo que dice que se sufre violencia y que solo los violentos la arrebatan, pero realmente lo que quiere decir es que no está estos violentos, yo lo interpreto así, si me permiten,
no estar en un modo pasivo, sino en un modo activo. No estar en la inconsciencia, sino en un modo consciente de vivir. Como estar vivo mientras vives. Como estar muy en ti. Y a veces para que eso ocurra, nosotros le decimos a Dios: Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Sin embargo, para que nosotros seamos llenos del Espíritu de Dios, primero tenemos que estar vacíos de ese yo como personaje con el cual me he identificado toda mi vida. Curiosamente, esa idea de vaciarme de mi yo, el yo que yo percibo como separado de Dios, ese yo separado de Dios, el yo que se tiene que esforzar tanto por conseguir las bendiciones de parte de Dios, es un yo separado. Y cuando nosotros nos vaciamos de ese yo, de ese falso yo, de lo que yo no soy y sigo sosteniendo, es cuando entonces nosotros podemos ser llenos de Dios. Ese vaciarse de ese yo falso es... ¿Quién es el yo falso? El que hace de su vida, del centro de su vida, los conflictos con las demás personas. Si no estoy en conflicto con algo, con alguien, humano, ángel, demonio, con quien sea, con el infierno, con el cielo, si no estoy en conflicto con alguien, no me siento vivo. Es un falso yo. Otro falso yo es el que vive todavía con las heridas, con el dolor, con los recuerdos tristes de lo que vivió hace 30, 20, 10, 5 o 2 años o un año o ayer. Ese es un falso yo que vive desde el dolor o desde el enojo, que vive decepcionado incluso de sí mismo. Son falsos yoes que estamos sosteniendo para sentirnos que tenemos vida. El centro de nuestra vida entonces se convierte en ese falso yo que yo sigo sosteniendo. Estoy triste y sigo triste y sigo triste debido a, y sigo triste porque alguien sigue haciendo esto que me pone triste. Estoy enojado y estoy enojado por, y sigo enojado debido a, y seguiré enojado porque esa persona sigue haciendo eso que me molesta tanto. Seguimos sosteniendo un falso yo. En hebreo, a este falso yo, o hacer a un lado a ese falso yo, se le dice bitul. Bitul es un desconectarse de ese falso yo con el que tú te sientes vivir. Ese falso yo es el que está siempre en competencia, el que está siempre peleando, el que está siempre a disgusto. Y entonces, cuando nosotros encontramos la presencia del Mesías entre nosotros, ese falso yo retrocede como 3 pasos atrás. Así decía en los evangelios cuando Jesús le preguntaban: ¿eres tú? Y cuando él contestaba: yo soy, dice ahí que los soldados romanos caían hacia atrás. Cuando él contestaba desde esa presencia, desde esa autoridad, nosotros le decimos a eso. Cuando él contestaba con autoridad, las personas retrocedían. Cuando él contestaba con amor, los corazones escuchaban esa voz. Cuando él miraba, las personas como Pedro se arrepentían de sus traiciones. Entonces, ¿qué yo estás sosteniendo el día de hoy? El que ha tenido que sobrevivir mintiendo, a lo mejor sí. ¿Quién de nosotros aquí no ha tenido que salir adelante en la vida mintiendo? No levante la mano, no más yo. Está bien, si yo nada más yo la levanto, no la levante, no es necesario. ¿Quién de nosotros ha tenido que salir adelante robando? ¿Quién de nosotros ha tenido que seguir adelante engañándonos a nosotros mismos? Esos falsos yo,
ese falso yo inconsciente que está equivocándose y que está pecando, equivocándose, hoy tiene la invitación para reconocer al Jesús vivo y resucitado presente en este momento y cada día de tu vida. Dice la Escritura, como si estuvieras con Dios cara a cara. De esto va a predicar el pastor Arturo, ahí tiene un mensaje muy bonito de esto. Entonces no voy a profundizar más en ese tema, pero tú puedes vivir de esa forma, reconociendo al justo Mesías. Mateo 11:28, por favor, si son tan amables. Curiosamente, en este versículo de Juan dice que Él se apareció al 8º día. Y no fue sino al 8º día cuando Dios le pidió al pueblo de Israel que circuncidara a sus hijos. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí lo podemos recordar? ¿Cuál fue el que dijimos? Mateo 11:28. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil? Porque tienes, si quieres, si lo decides, puedes hacer un vaciarte de ti mismo, como perdónenme el ejemplo, como un litro de leche que lo vacías de la Tetra Pak, lo estás vaciando. Entonces, ¿por qué es yugo fácil y ligero el del Mesías? ¿Por qué su enseñanza es ligera? Porque lo único que te está pidiendo es que te vacíes de ese falso yo con el que te has identificado, con el que has tenido que sobrevivir, con el que has tenido que salir adelante, y las decisiones que has tomado desde el dolor, desde el enojo, desde el resentimiento, que no nos han traído bendición, esas son a las que puedes hoy renunciar y salir de aquí reconociendo que no necesitas asistirte como si fueran muletas de ese falso yo nuevamente, que puedes tener una enseñanza del Mesías que es ligerita, que es como vaciarse. Esa es la idea de un vaso. El vaso es útil en tanto está vacío en su interior. En tanto está vacío, entonces puede ser lleno, como este frasco. La misma idea sucede con nosotros. Entonces, si nosotros nos atreviéramos a pedirle al Señor Jesús presente: Señor, vacíame de ese falso yo social, de ese falso yo congregacional, de ese falso yo familiar. ¿Cuál es el yo familiar? Por ahí hay un chiste que dicen que ¿por qué no eres como los demás de la familia? ¿No? Has tenido que tener un personaje en tu familia misma para encajar o no encajar, o para decir yo no soy igual, y entonces te has distanciado no solo de ti, sino de los tuyos. El Shema dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces, antes que el amor está el reconocimiento de la unidad con Dios. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y después dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tus dos corazones, con tus aspectos positivos y los que no, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Significa que nosotros tenemos que reconocer entonces a Dios en todo. Dios es el uno. Dios es el uno que habita en todo. O Dios es como ese vacío
como una aparente nada que está dándole vida a todo. Así es Dios. Se encuentra en todas las cosas manifestadas y en todas las cosas que no están manifestadas visiblemente. A Dios lo podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos, pero también lo podemos percibir y podemos estar en conexión, en unidad con Dios, a través de vaciarnos de nosotros mismos. Esa es la idea del predicador cuando decía: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces Jesús lo dijo así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, vacíate y yo los haré descansar. Delante de los ojos del Mesías no tienes que aparentar, no tienes que sostener una falsa identidad, no tienes que aparentar que eres espiritual, no tienes que aparentar que tienes un ministerio y que tienes muchos dones. No tienes que aparentar nada, porque Él no se mueve con lo falso o con lo aparente. Él se mueve de corazón a corazón y de alma a alma. Si Él te dice: tus pecados son perdonados, son perdonados y no hay vuelta atrás. Siguiente página. Si Él te dice: levántate y anda, ya no vivas con ese personaje que nació en algún momento del dolor, de la decepción, de la traición, del enojo, de la tristeza. Una nueva criatura en Cristo es porque puedes hacerlo si lo decides. De ahí que 7 días tiene la semana, pero en el 8º día Dios se manifiesta. Solamente lo voy a mencionar así. Levítico 12:3 dice: y al 8º día se circuncidará el niño. Levítico 9:1 dice: aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus discípulos y a los ancianos de Israel, y la gloria de Dios se manifestó con fuego. Al 8º día Moisés llamó a Aarón y al pueblo de Israel. Al 8º día se circuncida un niño. Al 8º día Yeshua apareció a sus discípulos. Entonces no importa que hayas venido hace 8 días o que tengas 8 años en el camino de Dios, la presencia, el alma del Mesías puede y está, lo voy a decir así, se escucha curioso, disponible para que tú lo reconozcas, para que tú lo percibas y para que hoy sea como ese día, un nuevo día, un día 8º para ti, un iniciar con Dios la creación. De hecho, curiosamente, nuestra idea del número 8, si lo acuestas, se convierte en ¿qué símbolo? En el símbolo del infinito. Si entonces tú pones tus cargas y tus falsos yo en Jesús, descansas, entras en una conciencia de su Espíritu Santo, de su infinitud, de su eternidad, de su shalom. Eso fue lo que les dijo Él: descansad. Todo tu falso yo con el que estás cargando y con el que ya no puedes más, shalom, descansa. En este no tiempo y no espacio, en este infinito con tu Padre Celestial. ¿Quieres reconocer eso para ti hoy? Él está disponible. Entonces dice un canto que no es con poder y no es con fuerza, sino es con el Espíritu de Dios. ¿Cómo será con el Espíritu de Dios si no es a través de reconocer el Espíritu de Dios? Y reconocer el Espíritu de Dios también tiene que ver con soltar nuestras apariencias, nuestros falsos yo, nuestras falsas estructuras, porque Dios no habita apariencias, Dios no habita estructuras,
Dios habita corazones abiertos. Dios habita almas. Juan 4, 23 y 24, por favor. Ya sé, a lo mejor puedes decir, yo quería salir de la iglesia siendo un guerrero. Amén, está bien. Yo quería salir de la iglesia hoy siendo un profeta. Amén. Yo quería salir hoy de la iglesia siendo un pastor. Amén. Yo quería salir de la iglesia siendo un ministro de alabanza. Amén. Pero Dios quiere que salgas de esta iglesia reencontrando a Jesús, al líder que te puede guiar a toda verdad, a un camino de vida. Entonces, Juan 4, 23 y 24, ¿lo tenemos? Dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿qué dice? Al Padre, ¿en qué dice? Y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu e inspira, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahí no dice que Dios busca adoradores con mucha estructura. No dice que Dios está buscando personas con muchas apariencias religiosas. Él está diciendo adoradores en espíritu y en verdad. Y para reconocer ese espíritu y esa verdad es necesario que te reconozcas a ti mismo. Ayer una persona me estaba diciendo, oye, es verdad que entonces nuestros cuerpos físicos no son sino solamente un estuche del alma, y que realmente somos almas inteligentes que pueden experimentar, reconocer y percibir a Dios. Yo te voy a invitar que el que está al lado tuyo le digas, recuerda que somos almas. Que recuerda que somos un pensamiento de Dios. Eso eres. No eres un falso yo. No eres un falso yo que ha vivido muchos años en una idea de un yo que tiene que estar luchando y batallando y desgastándose y cansándose de todo. Dios dice, no. A Dios lo que le importa es tu esencia. Un verdadero adorador es, dice ahí, en espíritu, con inspiración y con verdad. Imagínense ustedes entonces que en vez de hacer una adoración muy estructurada, pudiéramos hacer una adoración más sencilla. En vez de traer un coro con tenores, barítonos, bajos, sopranos, mezzosopranos, ¿qué más? ¿Qué? No te escucho. Contraltos y todo. Yo te voy a invitar a que... ¿Cuántos se saben el canto de Ose Shalom Bin Bruma? ¿Quiénes se lo saben? Ose Shalom Bin Bruma, Puya Shalom Aleinu, Be'al Kol Israel, Be'inru, Inru, Amén. Más o menos lo han escuchado alguna vez, ¿no? Ahora imagina que no hay un coro con muchas diversidad de tesituras de voz, sino que tú lo puedes cantar sin cantar. Algo así como si fueras abejita. Ahorita nos vamos a convertir todos en abejitas o abejorrones, pero abejitas, haciéndolo así. Para Dios. ¿Dónde está colocado eso en tu cabeza? Esa vibración sonora. ¿Dónde está en tu cabeza, en tu corazón, en tu cuello? En todo. Es parte de ti.
Entonces, si tú en algún momento no puedes expresar adoración a Dios, estás en un lugar que lo único que puedes es hacer un tarareo. Ese tarareo en hebreo se llama nigún, así, no ningún, sino nigún. Es una melodía que tú haces con tu propia expresión vocal o sonora, o de respiración o de vibración. Nuevamente, pero ahora vamos a hacerlo más concentrado, como si estuvieras en la adoración, así. Entonces, si esto lo colocas en un sano equilibrio, no a modo de burla, no a modo de ignorar a nadie, no a modo de pelear con nadie, sino una forma de unificarte, porque estás unificando tu mente y tu corazón. Y en ese momento que estás con este tarareo o nigún, tu mente no está diciendo, no alcanzo la nota. No estás diciendo, estoy desafinado. No estás pensando en el vecino gruñón. No estás pensando en tu pariente molestón. Estás concentrado, estás unificado, te estás vaciando. Así de sencillo es vaciarse para permitir ser lleno de Dios. Empiezas entonces a atesorar la presencia de Dios desde algo que tú puedes generar, desde una percepción que tú puedes generar en ti. Y te aseguro que si lo sigues haciendo por lo menos 20 minutos, vas a terminar respirando. Ya eres otro. 20 minutos después ya somos otros, porque nos vaciamos de ese yo mental y entonces permitimos que Dios nos llenara con una melodía, con un tarareo, con un nigún, que puede ser una herramienta de inspiración y de estar vacíos de el falso yo y estar conectados con el Espíritu de Dios, porque lo estás adorando. Así de sencillo es Yeshua. Lo estás haciendo tú, con tu esencia, con tu tono, si tienes la voz delgadita o grave, no importa. Lo estás haciendo tú y te estás conectando con Dios. No puedes orar, tararea. No puedes cantar, tararea hacia tu interior. Busca ese reino de Dios que está en ti y vas a salir de ese tararear, de ese nigún, bien oxigenado, porque esa vibración que haces te lleva a respirar, a oxigenarte. Y vas a salir entonces como un verdadero adorador, en espíritu, en inspiración, bien oxigenado y con un corazón vacío del falso yo y lleno de amor. Y puedes seguir haciendo ese tarareo, algunos pueden decirme, ¿qué es eso, pastor? Bueno, ¿quieres llamarle liberación? Llámale liberación. Pastor, ¿qué nueva técnica de liberación nos va a enseñar? ¿Qué otro canto les gusta? Otro canto. Dios está aquí, ¿se lo saben? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto puedes oír. ¿Crees que de tararearlo puedes ser libre en el Espíritu de Dios?
Mesías que está al centro de tu vida y al centro de tu familia y al centro de esta congregación te hace libre, verdaderamente serás libre. Si el Mesías te hace libre, no hay demonio, no hay legión, no hay enfermedad, no hay chisme, no hay ociosidad, no hay un falso yo que pueda mantenerte cautivo, porque Él en su espíritu, en su amor y en su inspiración te hace libre. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, yo te invito que para terminar, en tu corazón te lleves hoy esta idea: Espíritu Santo, vacíame de ese falso yo. Espíritu Santo, libérame. En hebreo se dice bitul. Libérame de este falso yo mental que he seguido sosteniendo. Y ¿cuál es el falso yo? Cuando decimos, así soy yo. Ese es un falso yo. Dios mío, libérame de este falso yo que sigue sosteniéndose con uñitas. Y cuando te vacías, todas las cosas son nuevas. Todas las cosas fluyen en bienaventuranza. Bienaventurados los bitul, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú estás vacío de ti y lleno en unidad y en amor con tu Padre Celestial, tienes todo. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho nuestros padres, hijo, hija, qué te falta? Tienes todo. Tienes salud, tienes a tu papá, tienes a tu mamá, tienes a tus hermanitos, tienes tu familia, tienes una casa, estás sano, estás guapo, estás hermosa, tienes todo. Pues cuando te vacías de ese falso yo, tienes todo. El reino de los cielos está en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Imagina que entonces pasamos ya 7 días. Vamos a viajar en el tiempo de, si Dios nos presta vida. Hoy es domingo, imagina que estamos ya en el próximo domingo. ¿No? ¿Cómo crees que va a ser tu estancia en 8 días aquí? Con Yeshua. Ya no vivo yo, el falso yo, más vive Yeshua, Jesús en mí. Respíralo, vacíate de y llénate de esa unidad y de ese amor. Si no sientes el amor de Dios, unifícate primero con Dios. Reconócelo, percíbelo y deja que Él te habite. Y en ese habitarte vas a encontrar ese amor de Dios. Amén. Sí, amén. Vamos a cantar y aprovecha para unificarte en el amor de Dios. Amén. El 22, 23. ¿Cuántos les bendijo esta palabra? ¿Qué no le dices? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en
realidad. Tú eres mi única realidad, Padre. En los méritos de Yeshua, hoy declaro para mi vida el Shalom, el día octavo, el día de descanso y de reposo en Jesús, en Yeshua. Y declaro que este Shalom me llena, me rodea, me acompaña todos los días de mi vida, en el mérito, en la palabra adorable del Mesías, Yeshua. Shalom, shalom. Amén. Vamos a cantar la bendición arónica. Amén. La salvación de Adonai. Amén. 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 ¿Quién cree entonces Yeshua entre nosotros? Amén. 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 Saluda a tu hermano y con el permiso del cielo nos vemos a las 12 del